Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Como siempre es mi deseo que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Nos encontramos hoy nuevamente en nuestro estudio bíblico de los días miércoles, hoy correspondiente al miércoles 23 de junio del 2021. Y nosotros seguimos acerca o teniendo nuestros estudios acerca de los fundamentos de la mayordomía cristiana. Y hoy vamos a ver la salvación. La salvación también es algo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha entregado. Y cuando hablamos de salvación, decimos que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya cuando nosotros tenemos la salvación, nosotros pertenecemos a quien nos salvó, a la persona que dio su vida por nosotros para rescatarnos. Y vamos a buscar en nuestras Biblias lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Que dice así la palabra de Dios, Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y vamos a tener un momento de oración, vamos a colocar todo en manos de Dios y que Él nos dé la sabiduría para nosotros comprender lo que Él nos quiere decir a cada uno de nosotros. Padre amado, Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos meditar en ella, Señor, gracias porque en ella encontramos la verdad y el camino que nosotros debemos seguir, Padre. Señor, bendícenos y guíanos a través de ella, Señor, Padre, y que realmente nosotros la depositemos en nuestros corazones y seamos hacedores y no tan solamente oidores de ellas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La salvación, no somos dueños de nosotros mismos. Y realmente nosotros debemos entender, nosotros debemos tener en nuestras mentes que la mayordomía es algo muy complejo. Es algo que va mucho más allá de cuidar las cosas que vemos de la creación o de dar dinero. Va mucho más allá que eso. La salvación también es parte de la mayordomía que Dios nos ha dado y que nosotros debemos saber administrar. Porque recuerden que Dios es dueño de todo, inclusive de nosotros. Y nosotros debemos saber administrarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos cuidarnos. Y nosotros debemos cuidarnos para Dios. No solamente nuestra salud, sino también nuestra salvación que Dios nos ha dado. Y en primer lugar vamos a ver que la salvación significa un cambio de dueño. Antes nosotros creíamos que éramos dueños de sí mismos, de nosotros mismos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ya hay un cambio de dueño. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, lo difícil pues de cambiar de dueño depende del precio o del valor del artículo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos compra en una tienda económica, bueno, nosotros tenemos la expectativa de caminar y llevar nuestros productos a la casa. Cuando compramos algún carro, nosotros podemos esperar unos días y se puede cambiar. Nosotros podemos ser dueños de eso por algunos días o el mismo día nosotros podemos llevar eso a casa. Cuando hacemos un negocio, eso puede esperar algunas semanas, pero o quizás años, pero al fin y al cabo, tenemos pues eso que nosotros hemos comprado. Sin embargo,
la transferencia de dueños de una vida es una transacción inusual. Y el Señor realmente quiere cambiar, quiere que nosotros cambiemos de dueño por el precio que Él ha pagado por nuestras vidas. Que nosotros tengamos la salvación, pero que ahora Él sea el dueño de nuestras vidas. El apóstol Pablo usó el término o la terminología, ¿verdad?, del mercado cuando él dijo que nosotros tenemos o hemos sido comprados por precio. El Señor pagó un precio por nosotros para darnos la salvación. La salvación es algo que es ofrecida gratuitamente, pero no es barata. No es algo que no costó absolutamente nada. A mí no me cuesta nada, a usted no le costó nada, pero se tuvo que pagar un precio muy alto. Y el precio fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Quizá usted ha visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y allí se ve el precio que Él pagó por nosotros, el sufrimiento que Él tuvo que hacer para pagar el precio de nuestra salvación. Y eso es una imagen que nosotros podemos ver del sufrimiento, del horrible sufrimiento que Él tuvo que hacer o que Él tuvo para pagar nuestro precio. Así que cuando nosotros tenemos la salvación, cuando nosotros recibimos la salvación, el Señor pagó un alto precio por nosotros. Así que hay un cambio de dueño. Ya yo no me pertenezco a mí mismo, ya yo le pertenezco a Dios. Y tengo que cambiar esa perspectiva porque cuando yo tengo la salvación, Dios ahora es mi dueño. En segundo lugar, la salvación requiere un cambio de perspectiva. Ahora que yo tengo la salvación, ya sé que Dios pagó un alto precio por mí. Dios es mi dueño, pero ahora yo tengo que tener una perspectiva diferente. Al cambiar de dueño resulta en un cambio de nuestra perspectiva en la vida. La salvación no es simplemente un cambio de nuestro destino desde el infierno para el cielo. Significa que todos nosotros somos ahora diferentes. Tenemos que tener un cambio inclusive de nuestra mentalidad, de nuestra manera de pensar. Ahora nosotros no pensamos como nosotros mismos. Ahora nosotros debemos pensar como piensa Dios. Y esto es porque la mayordomía, ¿verdad?, en cada uno es crucial para cada creyente, para todos los creyentes. Porque ahora nosotros tenemos un nuevo dueño y debemos pensar según cómo piensa ese dueño que tenemos ahora. El camino, ¿verdad?, que anda el mundo, ahora nosotros debemos ser diferente a ese camino que anda el mundo. Ya nosotros no podemos andar en ese camino por el cual anda el mundo, sino que ahora nosotros tenemos que ser de una manera diferente. Entonces, la salvación, y Pablo nos recuerda, ¿verdad?, que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, ahí en lo que hemos leído en el capítulo 19. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros debemos estar, nosotros hemos sido confrontados con la realidad que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora le pertenecemos a Dios. Y esto es una fundamental verdad de la vida cristiana. Y que todo creyente debe entender de que no pertenecemos a nosotros mismos y que nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Ahora nosotros debemos pensar como Dios piensa y no como piensa
el mundo. A veces las personas solamente quieren tener la salvación para solamente entrar al cielo, pero vivir en esta tierra como quiere vivir, como le guste vivir, como le place vivir. Y aún quieren vivir como todo el mundo vive. Y recuerden que nosotros debemos ser totalmente diferentes al mundo. Nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar tiene que ser totalmente diferente a los del mundo. Y tenemos que ser buenos mayordomos en esa salvación que Dios nos ha dado. Porque para nosotros poder ofrecer o poder predicar de esa salvación, nosotros tenemos que vernos diferentes a lo que el mundo es. Porque si nosotros somos iguales al mundo, ¿qué nosotros podemos predicarle al mundo para que sean diferentes a los demás? Por eso tenemos que tener una perspectiva diferente. Y en tercer lugar, la salvación causa un cambio de actividad. La palabra del apóstol Pablo en Primera de Corintios, donde originalmente él escribió a los primeros cristianos, quien tenía una actividad totalmente inmoral. Ellos vivían de una manera inmoral, usando sus cuerpos para rituales paganos y otras actividades ilícitas. Cada actividad debería ser una expectativa para el pueblo antes de ellos ser propiedad de Dios. Pero cuando ellos cambiaron de propietario, cuando ellos ahora son de Dios, desde que Dios pagó el precio para que nosotros, para pertenecer a Él, ellos tienen ahora un nuevo dueño y deben renovarse. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios. Ustedes ahora tienen que renovarse. Ustedes no se pertenecen a sí mismos y ustedes deben ser diferentes. Ustedes deben ser diferentes y deben cambiar su forma de ser, su forma de actuar, sus actividades. Ya no deben ser como son en el mundo. Y deben cambiar. Hablamos de cambiar de manera de pensar, pero ahora debemos cambiar nuestra manera de actuar. Tristemente, nosotros vemos que la realidad hoy es que muchos cristianos no tienen un cambio en sus vidas y que la verdad acerca de su responsabilidad de ser buenos mayordomos no tienen esa perspectiva y piensan que ser buenos mayordomos es solamente dar dinero. Yo doy mi dinero y ya yo estoy siendo un buen mayordomo. Y la realidad de la mayordomía es que nosotros también somos mayordomos de nuestros cuerpos y que nuestros cuerpos ya no le pertenecen a nosotros mismos, ahora le pertenecen a Dios. Que nosotros damos dinero y algunas otras cosas, está bien, pero no es la única parte del significado de mayordomo. Va mucho más allá que eso. Y nosotros debemos estar conscientes de eso, de que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos y debe haber un cambio en nuestra forma de actuar, en nuestra manera de pensar y que hay un cambio de dueño, que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. ¿Cómo está cambiando tu vida? ¿Cómo está cambiando tu manera de pensar? ¿Cómo está cambiando tu manera de actuar? ¿Estás consciente que le perteneces a Dios y no a ti mismo? Y es algo que tú te debes preguntar. Si verdaderamente tú estás siendo buenos mayordomos de la salvación que Dios te ha dado. Que realmente Dios te ayude
Que Dios te ayude a cambiar tu vida. Que Dios te ayude a transformar tu pensamiento. Que ya no tú no pienses como piensa el mundo, sino como piensa Dios. Y que ya tú no actúes como actúa el mundo, sino como Dios te dice que debes actuar. Que el Señor te dé sabiduría en todo. Que el Señor te guíe. Que el Señor te ayude a entender y a ser unos buenos mayordomos. Que la gracia y la paz de Dios sea contigo desde ahora y para siempre. Y que realmente podamos ser buenos mayordomos de la salvación que Dios te ha dado. Amén.